Así que para que se pongan todos guapos en la cámara, mi queridísimo Edgar Israel, bienvenido, Zaira, José Eduardo, Edith, Mariana Barranco, Ofe ya está desde temprano, muy bien, bueno, pues si no tiene ningún inconveniente, siendo las 6 en punto de la tarde, maestro, ya que así lo hagamos ya. Como Perdón. tú me digas, Rox, como tú me digas. Bueno, doctor, pues mire, son las 6 en punto y siempre tratamos de ser muy respetuosos, desde luego, sobre todo con gente como usted que nos hace el favor y nos brinda el privilegio de acercarse a nosotros con este tema tan interesante. Y bueno, mis queridos colegas y amigos, bienvenidos todos. En esta tarde estamos muy felices de recibirlos en su casa, Aguiturmex, Asociación de Guías Certificados de México, que están llegando colegas desde el Perú, desde Paraguay, desde Acapulco, desde la Riviera Maya. Tenemos colegas, Dani Gallegos, bienvenida, Dani, Sofía, Alex Radilla, bueno, apenas se está conectando. Y queremos dar una pequeña presentación porque el currículum del maestro pues es larguísimo. Podríamos pasar 2 horas aquí hablando acerca de su trayectoria laboral y de investigación. Y por el momento les vamos a platicar que él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es maestro en Ciencias y Humanidades, con terminación en Historia por la Universidad Juárez del Estado de Durango, doctor en Arqueología por ENA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Las principales líneas de investigación que ha hecho el doctor están relacionadas con la arqueología del occidente y norte de México, arquitectura de tierra, metalurgia prehispánica, que es el tema que veremos el día de hoy, y las aplicaciones de la computacionales en la arqueología. Así que ni más ni menos con esta personalidad que tenemos en nuestro webinar el día de hoy, pues daremos lugar ya a esta charla que comienza a las 6 en punto de la tarde. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a Aguitur como siempre por invitarme, ¿no? Es un placer estar con los guías de turistas, como ya les he platicado en alguna otra ocasión, pues para mí es realmente importante estar con ustedes, ¿no? Porque ustedes son al final, pues la gente que transmite pues las investigaciones que hacemos, ¿no? La gente que realmente está en contacto con el público y que pues nos permite como investigadores pues llegar a donde realmente tenemos que llegar, que es a la gente que nos visita, a la gente que está interesada, ¿no? en estos temas de arqueología, ¿no? Así yo, como siempre les he dicho, yo realmente considero que la labor de los guías de turistas es una labor fundamental para la divulgación de la ciencia. Realmente ustedes se tienen que convertir o son unos divulgadores de la ciencia en todos los sentidos, ¿no? Al estar ustedes interesados en poder estarse actualizando, en poder conocer de primera mano las investigaciones que hacemos nosotros, de repente los científicos mucho más aburridos que ustedes pues van con la gente y tienen muchas otras habilidades que nosotros a veces no tenemos, bueno, pues creo que es una tarea encomiable y una tarea fundamental para todos nosotros, y yo creo que nosotros como investigadores tenemos que darles el reconocimiento y el justo valor que tienen ustedes como, pues, como divulgadores y comunicadores de muchas de las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces eso, pues por eso les agradezco muchísimo por la invitación y siempre que pueda, pues estaré aquí con ustedes para ayudar, ¿no? Al contrario. Y bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Adelante. Yo creo que ahí debe estar ya funcionando. Sí, ya está Sí, lista, maestro. perfecto. Sí, muy Una bien. pregunta, tenemos aproximadamente una hora de presentación más, o cuánto tiempo tenemos para yo irme Ah, calculando. no se preocupe, maestro. Nosotros los días estamos disponibles para escucharle hasta 2 horas. No, bueno, Es usted no decir, se preocupe. programé Ajá. todo la conferencia para 2 horas. Ah, Sin perfecto. ningún problema, Entonces, la plataforma es propia de la sí. asociación, no tenemos límite de tiempo. Así que usted dirá si quiere exponer y No, al no, no, final dejamos perfecto, las perfecto. preguntas. Pues mira, pueden ser preguntas al final. Yo creo que sería lo más, pues lo más fácil, aunque tal vez
de repente si hay algún comentario o algo, bueno, pues también no, son bienvenidos, ¿no? Son bienvenidos todos. Bueno, pues como ya me platicaron, mi currículum, pues sobre todo estoy yo enfocado a la parte que tiene que ver en los últimos 10 años. Me he dedicado a estudiar la metalurgia prehispánica de México. Estoy mucho más centrado en la metalurgia, sobre todo del estado de Michoacán, que es donde resido, donde hago mis investigaciones, y en la metalurgia pues de la Apretas. parte noroccidental de México. Creo que tenemos algunos microfonitos abiertos por ahí. Y voy a comenzar a silenciar, maestro. Gracias. De repente se... Queridos colegas, les pido de favor Ya. que quien tenga abierto su micrófono, cheque por favor y sea tan amable de cerrarlo, y si no me permitiré cerrarlos desde acá. Gracias. Entonces, les decía que, bueno, pues la metalurgia prehispánica, y bueno, vamos a empezar. Ahí está. Vamos a tratar de recorrer estos temas el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer un paseo, ¿no? Por diferentes regiones, pero vamos a tratar de entender cuál es el proceso de este material, ¿no? Este material que, pues, no mucha gente estudia, sobre todo aquí en México, ¿no? Es un material arqueológico que no hemos, o no le hemos dado de repente la importancia o la atención, sobre todo los arqueólogos, para poderlo entender de mejor manera, ¿no? De hecho, todavía seguimos con muchos mitos, ¿no? Sobre pensar que la gente aquí en el México prehispánico, pues no conocían los metales, no sabían hacer aleaciones, que tenían unos conocimientos muy básicos sobre la metalurgia, ¿no? Y que eso era parte, pues, de estos discursos que se han llevado, ¿no? Sobre pensar que eran, pues, tal vez algunos pueblos como mucho más atrasados, ¿no? Tecnológicamente en muchos sentidos que los españoles a la llegada, y bueno, pues tenían simplemente otras maneras muy diferentes de aproximarse a estas cuestiones, ¿no? Pero entonces, bueno, pues estos son algunos de los temas que vamos a ver y pues empecemos. Primero, la metalurgia en América, ¿no? Veo que hay colegas sudamericanos, lo cual me da muchísimo gusto. También parte de mis proyectos de investigación los hago en Colombia. Ojalá y también haya por ahí colegas colombianos. Sí, Les y si encargo el no, tárdame en microfonito, por conectar. favor. Y bueno, y pues les decía que en Sudamérica el, hay varios lugares en el mundo que son puntos del descubrimiento, ¿no? De la metalurgia. Hay muchos en Europa, hay lugares en Europa, en Asia, obviamente, y en América, en Sudamérica, hace unos 3.500 años aproximadamente, en la región de Ecuador. Ay, disculpen que se pasó, se brincó la, la diapositiva. Hace unos 3.500 años, en la región de Ecuador, en Putuxío, que está cerca de Oña, en la parte sur, hacia la parte de la ciudad de Cuenca, para los que conozcan Ecuador, pues se encontraron vestigios o los vestigios más antiguos de pequeños gotas y hornos que nos indican ya la fundición de metales, en este caso de oro. Hay que recordar que el oro pues es un metal que en su forma nativa pues es fácilmente manejable, especialmente ya que se encuentra prácticamente en estado muy puro Saque la mano de ahí que se va a en las, cortar. Se va a pegar en el dedo. en las ¿cómo se llama? En la manera de placeres, ¿no? Que se encontraban, por ejemplo, en estas regiones del Ecuador. Otros de las regiones muy importantes para el surgimiento de la metalurgia en Sudamérica tiene que ver, por ejemplo, con
la recuperación de escorias, que ahorita vamos a platicar mucho de esas escorias, quédense con esa palabra, son escorias, son los desechos que quedan de la fundición, sobre todo del cobre, estas reportadas en sitios, por ejemplo, en el altiplano boliviano, también con fechas de más de 3,000 años de antigüedad, así como algunos otros ejemplos como los que podemos ver en las imágenes, ¿no? Podemos ver ahí en Chile, por ejemplo, esta serie de hornos que se encuentran en estas zonas andinas, que eran hornos que funcionaban con el aire natural de estas regiones y que les permitían pues generar temperaturas muy altas para poder hacer fundiciones, ¿no? Hornos que todavía hoy día se siguen utilizando, por ejemplo, en Bolivia para llevar a cabo la fundición de metales. Tenemos ejemplos también muy interesantes como esta vasija moche que, que estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Y que nos indica la manera en la que se fundía, ¿no? Estamos viendo el horno, pero una cuestión muy importante es que en la metalurgia prehispánica americana no existió el uso de fuelles, no como los que conocemos, como los que sí introdujeron los españoles tras la conquista. Normalmente lo que se utilizaban eran estas dos técnicas, ¿no? Esta técnica que tiene que ver con el aire, con el viento de manera natural, sobre todo en estas zonas andinas, y la otra era la de soplar directamente con estos cañutos a los hornos, como vemos en esta cerámica moché peruana que veía a mis amigos peruanos que andaban por ahí ya conectados. Bueno, sobre la metalurgia americana y sudamericana en este caso, existen dos grandes tradiciones prehispánicas, ¿no? La primera, y que bueno, son compartidas por otros países, ¿no? Pero que son dos tradiciones, la tradición sobre todo peruana, ¿no? Que tiene que ver con Perú, tiene que ver con toda la zona andina hacia el sur, ¿no? También con cuestiones en Argentina, Chile, Bolivia, en donde esta es una metalurgia que si bien se utilizan diferentes técnicas, pero destaca sobre todo por el uso del martillado y el martillado en frío, ¿no? Este martillado, ahorita lo vamos a ver, pero aquí podemos ver como esta máscara del dios Inti, ¿no? De oro del Perú, que son láminas muy bien trabajadas, y por otro lado tenemos, que es la que yo he trabajado más en mis investigaciones, que es la parte colombiana, ¿no? Una tradición más colombiana en donde hay una gran cantidad de aleaciones que se utilizaron de oro con otros minerales, ¿no? Y con otros metales, perdón, y que se hace con la cera perdida que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Esta es de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la cultura tairona, por ejemplo, ¿no? Así, bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos más de la tradición, sobre todo peruana, ¿no? Tenemos obviamente que ahí hay pues trabajos que vienen de muy antiguos, ¿no? Estamos hablando de más de 3,000 años, ¿no? De tradiciones, 2,000 años de tradición metalúrgica, pero como podemos ver es un trabajo muy fino, sobre todo de repujado, ¿no? De láminas muy delgadas, sobre todo el trabajo del oro es muy impresionante en estas, ¿no? Podemos ver eh, algunas deidades como Viracocha que tenemos aquí, ¿no? La representación de jaguares, máscaras, discos, que nos dan cuenta de la habilidad de estos orfebres peruanos. Por el otro lado, dentro de la parte más colombiana, pues tenemos también una gran cantidad de trabajos, entre los que destacan, bueno, pues sobre todo la barca, ¿no? Que conocemos, famosísima del Museo del Oro en Bogotá, y bueno, pues muchos otros objetos que vienen de toda Colombia, ¿no? De Yotoco, la región de Cali, la región de la Sierra Nevada de Santa Marta,
la región del Zenú, del Magdalena, que les digo que es la parte donde yo he trabajado más, sobre todo en esta zona, sobre todo en esta zona, conozco más las colecciones de la zona de colombianas. Y que bueno, pues estas se hicieron, si bien, como pueden ver ustedes, tenemos las dos cuestiones, tenemos tanto el uso de lámina, pero también, sobre todo, destaca en lo colombiano el uso de la cera perdida que vamos a ver más adelante, ¿no? Es una maravilla en cuanto a los objetos que se hicieron en estas culturas. Pero bueno, vamos nosotros ahorita hacia la parte mexicana, que es lo que nos trae el día de hoy en esta charla. Lo primero es que nosotros sabemos hoy día con las investigaciones que tenemos, ¿no? Sobre todo dirigidas por la doctora Dorothy Hostler, que es una investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, quien ha hecho pues las investigaciones más amplias sobre esta temática en México y que pues podemos hoy día estar seguros de que la metalurgia a México va a llegar desde Sudamérica como un paquete ya terminado. O sea, creemos hoy día que realmente metalurgistas de la zona probablemente ecuatoriana del Ecuador, no, aparte de el Ecuador, que es esta región donde justamente conviven, ¿no? Tanto la tradición colombiana como la tradición peruana y que tiene una riqueza impresionante en cuanto a la metalurgia, ¿no? Probablemente de la zona de la costa de Ecuador, por vía marítima, pudieron haber llegado a la zona de la desembocadura aproximadamente de lo que es el río Balsas en México hoy día entre Guerrero y Michoacán, ¿no? Las costas de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, probablemente fueron los puntos más importantes de contacto que hubieron y que, bueno, pues hoy día se han hecho estudios a partir, hay muchísimas vasijas como esta que les muestro aquí, que tomé en la zona arqueológica de Pumapungo, en Ecuador, ¿no? Cuando estuve haciendo una visita por allá para revisar las colecciones metálicas en Ecuador. Bueno, pues este tipo de balsas, sabemos, ¿no? Hay un estudio de Diwan y Hostler que calculan que en este tipo de barcas, entre unas 6 u 8 semanas haciendo cabotaje, se puede llegar perfectamente y por las corrientes, desde las costas ecuatorianas hasta la zona del occidente de México. Entonces, y además de que hay muchísimos otros indicios que nos marcan que seguramente pues esto así sucedió y que había una relación muy fuerte entre la parte sudamericana y la parte mexicana desde tiempos muy antiguos. Este hecho debió de haber sucedido en algún momento entre el año 600 y el año 800 después de Cristo. Las últimas investigaciones que hemos hecho nos apuntan más hacia el año 800, 900, ¿no? Después de Cristo, que hacia la parte más temprana. Pero entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la metalurgia surge en Sudamérica, ¿no? Surge en estas zonas de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia, y desde ahí se va a empezar a distribuir al resto de Sudamérica y probablemente llegará bueno, en la parte del Istmo Centroamericano también, por supuesto que hay desarrollos muy importantes y que llegará a Mesoamérica alrededor del año 800 después de Cristo vía marítima y lo más probable desde la costa ecuatoriana, ¿no? Eso es lo que hoy día pensamos y lo que hoy día sabemos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que hace falta para poder fundir. ¿Por qué no es tan fácil esta idea de que pues, en cualquier lugar se pudo la gente haber fundido, ¿no? Nada más es cuestión como de calentar y listo. Bueno, pues no, la cosa no es tan sencilla como eso, ¿no? Para poder tener, pues realmente poder desarrollar la metalurgia en un lugar, hacen falta tres cuestiones fundamentales. La primera
es la existencia, por supuesto, del mineral, ¿no? Que no, el mineral de cobre, pese a ser abundante, no está en todos lados, ¿no? México tiene una gran abundancia de cobre, como podemos ver en este plano, ¿no? De los depósitos de cobre que se encuentran en el país, pero tiene que tener otra cuestión muy importante, y es que tiene que haber una sociedad compleja, ¿no? Que tenga un desarrollo tecnológico y una organización social muchas veces que le permita desarrollar esto, ¿no? No es una tarea sencilla. Entonces, estas dos cuestiones se conjuntaron en la zona de Michoacán, Guerrero, sobre todo, ¿no? Podemos ver aquí en lo que se le conoce como el cinturón del cobre, donde hay una enorme cantidad de depósitos de cobre, sobre todo en la zona de la Tierra Caliente michoacana y de la Tierra Caliente de Guerrero, en donde se encuentran estos depósitos. Pues así fue que me di a la tarea de hacer un proyecto arqueológico en esta región de la Tierra Caliente michoacana, ¿no? Una zona de muy difícil acceso para los que no, son, no son de acá o no conocen esta región, una región difícil por sus condiciones, pues primero climáticas, de aislamiento, de dificultad de caminos, y pues también por supuesto por toda la problemática social que existe en estos lugares, ¿no? Que no permite un tránsito pues fácil. Si bien tuvimos la oportunidad de poder hacer muchos recorridos, hemos estado haciendo muchos recorridos en esta región, y encontramos pues varias minas que sabemos que pudieron haber sido de época tanto prehispánica como de época colonial temprana. Entonces, en estas minas, bueno, pues primero habría que ver como varias cuestiones. Una, pues ahí estamos viendo algunos de los ejemplos de estas. Lo primero es que el mineral del cobre, pues se divide básicamente en dos grandes áreas, ¿no? En lo que son los carbonatos y lo que son los sulfuros. Los carbonatos son los más fáciles de poder, ¿cómo se llama? De poder trabajar, ¿no? Son los más, son los más nobles para poder, para poderse fundir. Se encuentran normalmente en las partes superiores de los depósitos, pero también son los más escasos, ¿no? Y también son los que tienen una ley más baja en cuanto a la fundición. Van a ser los sulfuros los más importantes. Así, pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta para esta época prehispánica es que lo primero que se explotaron fueron los carbonatos de cobre que se encontraban en las partes más altas, en los afloramientos más superficiales, pero prácticamente no hubo grandes desarrollos de túneles. Hay pequeños túneles como los que podemos ver ahí, que probablemente son de época prehispánica, pero son pequeños socavones. Hay que recordar que no había herramientas metálicas en ese momento, ¿no? Y eso, bueno, pues dificultaba muchísimas de las cosas, y no se utilizaba tampoco, hasta donde sabemos, el uso del fuego para romper las rocas, ¿no? Sino que todo se hacía realmente a mano. Y algo importante es que también por las fuentes históricas que tenemos del siglo XVI, pues sabemos que las mujeres y los niños también estaban muy involucrados en esta tarea. No era una tarea solamente masculina, sino que también los, las mujeres trabajaban en esto, al igual que los niños. Bueno, como les decía, el proceso de la fundición de la metalurgia, pues primero tiene que ver con hallar estos depósitos, hallar estas vetas, empezarlas a extraer, empezar a extraer rocas como esta malaquita que estamos viendo aquí, ¿no? Y estas malaquitas eran trituradas en este tipo de mesas, como vemos aquí, o en pequeños o en grandes metates, con los cuales se utilizaban herramientas como la que vemos, hasta llegar a un polvo en donde se iba desechando toda la parte pues que no se utilizaba, todo nomás dejando de la parte más mineral, y después esta parte, estos sulfuros, ya cuando son sulfuros, se tenían que recalentar para poder quitar el azufre de estos y poderlos fundir. O sea, no es un proceso de fundición directa. Esto, bueno, pues obviamente trae muchos problemas. O sea, esto tiene que ver con una tecnología muy avanzada, para lo cual, pues nosotros también hemos hecho muchos estudios. Hoy día, ¿no? Utilizamos diferentes técnicas
arqueológicas para poder nosotros medir, ¿no? Cómo están estos minerales y poder nosotros hoy día podemos distinguir, por ejemplo, los diferentes fuentes de minerales de las minas, lo que nos permite entender de dónde venían los diferentes pues, lugares desde donde se estaban produciendo los objetos para la fundición. Esta fundición, como les decía, pues todavía se encuentra viva en México. Parte del trabajo que hacemos en el proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Estamos viendo aquí en Santa Clara del Cobre, es un pueblo aquí en Michoacán, en donde se continúa todavía en algunos puntos haciendo fundiciones tradicionales, y aquí podemos ver un poco del proceso. Lo primero es que todavía se sigue utilizando probablemente el método que creemos que es un método que fue el mismo método prehispánico que se utilizó en México, que se llama la cendrada. Esta cendada o cerendada es básicamente es un hoyo el cual se recubre con ceniza muy apretada, y en esa ceniza se colocan piedras, maderas, se carga con el combustible y se enciende. Tiene dos cañones que le meten aire, ¿no? Anteriormente, hace todavía unos 15 años, todavía se utilizaban estos fuelles manuales. Hoy día ya se utilizan algunos fuelles eléctricos, pero se tiene que llegar a una temperatura de los 1130 grados, 1100 grados, en donde se empieza a fundir el cobre, ¿no? Aquí podemos ver en el video cómo el cobre ya se encuentra líquido, ¿no? En este proceso, y de ese cobre líquido, pues pasamos a, dejarlo reposar. Esto es un proceso que dura un par de horas para poder lograr esa temperatura, y una vez que se consigue ya ¿cómo se llama? Que se enfríe que se funde el cobre, se deja enfriar por varias horas. Aquí se ve cómo está ya el cobre, se está viendo, aquí están los artesanos, y podemos ver cómo el cobre, disculpen, cómo el cobre se saca ya un lingote bastante grande, en este caso un lingote de 200 kilos, el cual se marrea para poder ver que se encuentre en óptimas condiciones el lingote, y una vez que se ve esto, el lingote se corta a partir del uso de martillos de manera manual. Aquí don Toño, que es el dueño del taller, el maestro de este taller, él pone la cuña, y con esta cuña se va cortando el lingote en seis trozos, que cada trozo de estos 200 kilos aproximadamente que habían puesto en esta carga sirve para hacer un caso de cobre después martillado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte que todavía se sigue haciendo, pero este proceso es el que nosotros pensamos que existía desde época prehispánica. Así, en esta misma investigación, bueno, pues tenemos imágenes, ¿no? Que nos llegan desde el momento de la conquista, ¿no? Como vemos cómo están fundiendo estos fundidores. Eso es lo que llamamos fundición primaria, es decir, es la primera fundición a llegar a la creación de un lingote, es decir, transformar de la roca al lingote metálico. Y pues hemos encontrado ya estos lingotes metálicos en la arqueología. Aquí tenemos estos que hemos hallado de cobre, que podemos ver, bueno, pues tienen formas un poco más amorfas. Pero dentro de este proceso de fundición, ustedes vieron cómo el cobre al fundirse se va hacia la parte baja del molde, pero lo que queda, y sobre todo ya no en Santa Clara del Cobre, porque en Santa Clara hoy día funden cobre ya refinado, cobre industrial, pero cuando se sacaba desde la roca, queda una parte superior, es decir, una capa, una nata, vamos a llamarle así,
que, junta toda la parte que no es el metal, ¿no? Que no es el cobre, sino es toda una serie de otros elementos. Eso es lo que llamamos escoria. Esta escoria, aquí podemos ver algunos ejemplos de escoria que encontramos en arqueología, pues son grandes depósitos que se van acomodando a los lados de los hornos y que nos dan muchísima información para poder entender el proceso. Entonces, a partir del estudio de estas escorias, por ejemplo, en el área de Santa Clara del Cobre que tenemos aquí está el lago de Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y las minas más importantes de cobre de la región de Michoacán, pues hoy día al analizar estas escorias por diferentes métodos químicos y físicos, pues nos podemos dar cuenta de sus componentes minerales y eso nos indica diferentes lugares y procesos de la fundición, es decir, son como huellas digitales de los lugares y de las minas desde las cuales se están haciendo estos procesos de fundición, por lo que son muy importantes para nosotros para poder hacer los estudios arqueológicos. De estas mismas escorias podemos hacer análisis, por ejemplo, termomagnéticos que hemos estado haciendo últimamente y de microscopía electrónica, donde podemos identificar las diferentes fases, los procesos de fundición, si las fundiciones se hicieron, por ejemplo, en hornos cerrados o se hicieron en hornos abiertos, si, bueno, o sea, por ejemplo, las cristalizaciones que podemos ver acá, es decir, las escorias para nosotros como arqueólogos, que es el desecho de la fundición, nos da muchísima información, ¿no? Realmente es desde donde trabajamos muchísimo nosotros, pues, el análisis técnico, tecnológico de los procesos de fundición. Bueno, estas propias escorias también tienen otra propiedad que es muy importante, que es la propiedad, que tiene una propiedad de magnética remanente, es decir, al tener cuestiones metálicas, ¿no? En su interior, sobre todo fierro, pues este fierro, vamos a decir que retrató, ¿no? O sea, o capturó las propiedades del campo magnético de la Tierra en el momento de su fundición, y eso nos permite llegar a fechar estas cosas, ¿no? Entonces, las mismas escorias nos permiten hacer como el carbono 14, como otros métodos de fundición, perdón, de fechamiento que son muy conocidos, sobre todo en arqueología, pues estas escorias nos permiten hacerlo y esto lo hemos hecho aquí en Michoacán y pues tenemos estos grupos de fechas, ¿no? Que nos permiten entender algunos sitios con fechamientos más bien prehispánicos y otros con fechamientos mucho más coloniales y que nos enseñan también diferentes metodologías para el proceso de la fundición. Bueno, ok, entonces ya entendimos la primera parte que es muy importante, que es la fundición primaria, ¿no? Es decir, esta primera parte, siempre cuando hablamos de metalurgia, ¿no? Me gusta platicar con mis estudiantes porque en la metalurgia necesitamos dividirla en estas dos partes, ¿no? La metalurgia primaria o la fundición primaria que tiene que ver con los mineros y los fundidores, ¿no? Rudos, vamos a decir, que están sacando de las minas el mineral y que lo están convirtiendo en lingotes metálicos, ¿no? Este es un tipo de trabajador, ¿no? Que está haciendo esto en las minas. Y luego vamos a tener otro tipo de trabajador que es el joyero, ¿no? Es el que ya utilizando el metal ya obtenido de la piedra, se lleva a otro tipo de taller completamente diferente y en ese otro taller pues se producen objetos de otro tipo, ¿no? Ya objetos utilitarios u objetos suntuarios como los que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, algo muy importante pues son las áreas de producción. Estas áreas de producción son difíciles de localizar, ¿no? No hay tantas, ahí les muestro un mapa con algunas de las que están reportadas solamente para toda esta región de México. Si vemos son muy pocas, la mayoría concentradas en la parte de Michoacán, Guerrero, y algunas en la parte de Nayarit, sobre todo, y una más en Chihuahua, de la que vamos a hablar
más adelante en Paquimé. Pero bueno, alguna de estas, como por ejemplo esta que excavé en la zona de Tierra Caliente aquí en Michoacán, en Huetamo, en la frontera de Michoacán y Guerrero, bueno, pues aquí encontramos tanto pequeños nódulos de metal fundido, ¿no? Que se pudo haber utilizado justamente para la creación ya de objetos, como también hemos encontrado, pues, los crisoles, ¿no? Que se necesitan para la fundición ya de los pequeños objetos, es decir, estos pequeños cuencos en donde podemos ver los restos adheridos del metal en la cerámica y que pues lo que hacían era poder fundir pequeños cantidades de metal para hacer producción de objetos, ¿no? Como estos aros que excavamos en este sitio que se llama Cupandarillo y en otro más que excavamos que se llamaba la Yacata del Paso, ahí en Huetamo. Otro de los lugares muy importantes que hemos encontrado que tiene que ver con estos procesos de fundición es un lugar cercano a la ciudad de Uruapan. Esta ciudad de Uruapan es un pueblo que se llama Jicalán, Jicalán Viejo, y otro que es Itziparátsico, que está cerca de Santa Clara del Cobre, en donde pues ustedes pueden ver en superficie la enorme cantidad de escorias que localizamos, ¿no? Estas escorias que se ubican junto a los hornos de producción y que este año esperábamos excavar uno de estos, pero bueno, pues ahorita con la problemática del COVID y con todos los recortes presupuestales que hemos sufrido en el Instituto Nacional de Antropología e Historia donde trabajo, pues bueno, estarán pendientes para más adelante, pero seguramente los haremos en un futuro cercano, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver cómo están estos lugares asociados a montículos piramidales, ¿no? Como aquí los podemos ver, ¿no? Este cubierto de maíz completamente en Itziparátsico y este acá en Jicalán Viejo, ¿no? Pero son los lugares donde sabemos, tanto por la parte arqueológica como por los datos históricos, que se llevó a cabo fundiciones desde época colonial y prehispánica. Pero una de las cosas que muy pocas veces analizamos es el impacto que tuvo esto al medio ambiente, pero el impacto que tuvo desde época prehispánica, ¿no? O sea, siempre normalmente pensamos en la minería con todas estas problemáticas de contaminación que genera, pero tenemos un proyecto de investigación actualmente con el Instituto de Ecología y Sustentabilidad, el IES de la UNAM, en donde estamos trabajando en el sitio de Jicalán y pudimos encontrar, por ejemplo, en los suelos, en los lugares asociados a la fundición, pero también en las hojas del maíz que se siembra hoy día en esos lugares, concentraciones muy altas de metales pesados, especialmente de cobre, en ellas, ¿no? O sea, incluso en el maíz, ¿no? En las hojas de maíz. Es decir, que estamos hablando de que sitios como Jicalán, que es muy importante porque Jicalán realmente se deja de fundir, sabemos muy bien, hacia finales del siglo XVI, o sea, hacia finales de 1500, se deja de fundir en ese sitio, pues estamos hablando de 400 años, ¿no? En el cual pues siguen todavía los residuos de esta contaminación en el suelo, ¿no? Entonces, esto pues es una llamada, ¿no? De atención también desde la arqueología a las problemáticas, ¿no? Asociadas a la contaminación de los suelos y que, bueno, pues la recuperación de estos no es tan rápida, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo en estas prácticas mineras. Bueno, pero pues ahí vimos las cantidades. Obviamente, dentro de nuestras investigaciones en estas áreas de producción, pues también tenemos en todo el área de los alrededores de Santa Clara del Cobre, sabemos que Santa Clara del Cobre fue la fundición real de la corona española, ¿no? Hoy día sabemos que, por ejemplo, los españoles cuando llegaron en el siglo XVI
hay un trabajo reciente sobre esto de Johan García y de Dorothy Hosler, en que los españoles cuando llegaron, realmente ellos adquirían sobre todo la minería del cobre, que era muy importante para hacer bronce y sobre todo para hacer armas, ¿no? Pero provenía de otros lugares de Europa. Realmente en España no se hacía eh, esta explotación ya en ese momento, en el siglo XVI. Había obviamente otras minerías y otras tecnologías. Entonces parece ser que lo que hicieron los españoles fue utilizar realmente el conocimiento indígena y utilizaron las técnicas prehispánicas. Obviamente se le sumaron, ¿no?, partes tecnológicas europeas como el uso de los fuelles, ¿no?, que fue muy importante, y también una cosa que en las fuentes históricas la vemos todo el tiempo, que era la petición de herramientas metálicas para poder trabajar las minas, ¿no? Pero que hizo que la escala de producción de los objetos metálicos cambiara absolutamente, ¿no? En época prehispánica, se me olvidó comentarles, pero en época prehispánica un fundidor hacía un pequeño lingotito como esos que vimos, ¿no?, en la imagen al día. Y en un pueblo de fundidores como Cusián, sabemos que vivían cuando llegaron los españoles 20 fundidores, es decir, podían hacer tal vez 20 de esos lingotitos al día, de unos 5 kilos, o un poco menos. Entonces, pues obviamente la producción era baja, ¿no? Y no era una producción que se hiciera constantemente, sino sabemos que era una producción que se hacía pues más bien como sobre pedido, ¿no? Cuando se hacía falta el metal, pues se hacía la fundición. Pero ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Los españoles obviamente necesitan una gran cantidad de cobre, sobre todo necesitan cobre para dos cosas, bueno, para muchas cosas, pero dos muy importantes. Uno era para monedas y otra era para armas, ¿no? Para hacer ¿cómo se llama? Para hacer bronce. Entonces, la corona desde un primer momento busca quedarse con las minas, busca legislar las minas y busca entender también y hacer y concentrar una sola fundición. Así que durante el siglo XVI hay muchos problemas en ese sentido y muchas cuestiones fallidas en varios lugares de Michoacán, pero llega el momento en 1600 cuando la corona española por fin se organiza y toma una mina, que es la mina de Inguarán, que habíamos visto como la mina del rey, y entonces ya solamente el rey administra esto directamente desde España, y lo mismo pasa con la fundición de Santa Clara del Cobre. La fundición de Santa Clara del Cobre se vuelve una fundición real, igual con un encargado por parte de la corona para poder ver esto, y se hacen muchas fundiciones alrededor de esta fundición de Santa Clara del Cobre, que son las que he estado yo trabajando en los últimos años. Aquí vemos algunas de ellas en este mapa, pero lo que podemos ver es el nivel, la cantidad de escoria que se produce ya en estos sitios. Aquí vemos una cancha de fútbol de una escuela primaria. Estos montes de aquí es escoria. O sea, estamos hablando de toneladas y toneladas de escoria que se han utilizado. Aquí vemos montañas literalmente de escoria en otra escuela, en el poblado del Tepetate. Este es en el Paso del Muerto, este es en Irámuco, ¿no? Donde vemos cantidades enormes de escoria. Hay lugares en donde era tanta la escoria que esta escoria se utilizó con camiones de volteo como balastre para hacer las carreteras, por ejemplo. No era una cuestión brutal, lo cual nos está hablando de una escala entonces de producción, pues absolutamente distinta, ¿no? La que se empieza a hacer en época colonial, y sobre todo con las reformas borbónicas va a haber un cambio más fuerte todavía, ¿no? Porque entonces ahora se tienen que forrar barcos, porque los barcos se forran los cascos con cobre. Entonces hay otra reorganización, y entonces pues es una necesidad de este metal enorme, ¿no? Y eso hace pues que esta zona de Santa Clara del Cobre, todos los ranchos de los alrededores se encuentran una enorme cantidad de estas cosas, e incluso se encuentran hornos pues ya muchísimo más desarrollados, ¿no? Que intentaron los españoles introducir
con muy poco éxito en México, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fundición? Eh, tenemos nosotros que las minas se encuentran en esta región, ¿no? En la región de Tierra Caliente. No sé si alguno que conozca la región de Tierra Caliente o ha estado en la Tierra Caliente de Guerrero, en la Tierra Caliente michoacana, pues saben que no hay pinos, ¿no? Es una región de las más calientes del país, es una región donde no hay grandes recursos maderables, ¿no? Para poder hacer carbón. Entonces, ¿qué fue lo que hacía falta? Pues lo que hacía falta era obviamente trasladar el mineral desde la región de Tierra Caliente hacia las regiones donde se podía fundir en la parte alta, en donde se encuentran los grandes bosques en la meseta Tarasca, ¿no? En la meseta Purépecha. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue hacer un mapa, hicimos un modelo digital de elevación del estado, hicimos un mapa en donde la computadora nos busca la ruta de menor o más fácil tránsito y luego pusimos nuestros sitios arqueológicos más importantes con cuestiones de la época y podemos ver que los caminos pues nos llevan a los sitios arqueológicos que nosotros hemos encontrado por otro lado. Es decir, los sitios arqueológicos se fueron ubicando, por ejemplo, Itziparátziko, vemos aquí cómo está en la ruta de dos de las minas más importantes. Itziparátziko es Santa Clara del Cobre, ¿no? Después va a ser Santa Clara del Cobre. Pero aquí podemos ver de la mina de Inguarán, ¿no? Pasa por este sitio de la Huasarca, que es muy importante, y llegan a Itziparátziko y por este lado de Cutsián, igual llegan a esta parte de Canícuaro y aquí el sitio de Tacámbaro, para poder llegar a Itziparátziko, ¿no? Y aquí se juntan los dos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, porque para poder fundir el, el cobre, hoy día en los talleres en Santa Clara del Cobre se usa 3 veces más carbón que cobre. O sea, que el cobre que nosotros vamos a fundir, si nosotros vamos a fundir 100 kilos de cobre, necesitamos 300 kilos de carbón. O sea que por eso, ¿no? En todo el mundo, los lugares donde se desarrolló y se hicieron las revoluciones industriales que tienen que ver con las fundiciones, no es los lugares donde están las minas de los metales, sino es donde están los combustibles, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la región del Ruhr, pues es la más importante de la revolución industrial en el centro de Europa. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está el carbón de hulla, ¿no? El carbón de hulla, ¿dónde se encuentra en México? Pues en la zona de Monterrey, ¿no? En la zona de Nuevo León y de Coahuila. ¿Dónde estaba el fierro, por ejemplo, que se fundía en estos altos hornos de Monterrey y de Coahuila? Pues se encontraba en Durango. ¿Y qué ciudad creció más, Durango o Monterrey en el siglo XX, ¿no? Siglo XIX. Pues digo, yo viví muchos años en Durango y pues ni modo, tengo que decir que sí, Monterrey, ¿verdad? Pero no, en Monterrey no había nada antes, ¿no? Es realmente el metal estaba en Durango, pero pues era más fácil llevarse el metal de Durango a Monterrey que traer el carbón de Monterrey y de Coahuila hacia Durango, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cuestiones que tienes que ver. Otra cuestión muy importante es que, bueno, pues siempre pensamos, y bueno, ¿y cómo se hacía este traslado de cosas, ¿no? En época prehispánica. Bueno, pues los mecapaleros, como el que vemos en la imagen, ¿no? Estos mecapaleros todavía en la región de Tierra Caliente estuvieron caminando hasta los años probablemente 80s, 70s. Todavía estos indígenas, ¿no? De purépechas y otomís, que venían desde la zona del lago de Pátzcuaro o desde la zona del Valle de Toluca, seguían bajando vendiendo sus cosas a toda la Tierra Caliente hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Entonces y ellos, bueno, pues realmente un viaje desde la mina de Inguarán hasta el lago de Pátzcuaro, es decir, suponiendo que hicieran los lingotes, pues es un viaje sencillo de unas 20 leguas, ¿no? Son pues unos 100 kilómetros, ¿no? Un poquito más o menos, un poquito menos, pero que un mecapalero de ellos, en los estudios que se han hecho, pues sabemos que pueden caminar hasta 20,
25 kilómetros o más al día, ¿no? Entonces con esto, bueno, pues era un viaje de 3 días básicamente, ¿no? El que tenían que hacer, ¿no? De 30 kilómetros, o sea, entonces en 3 días podían hacer esto y podían cargar pues hasta 70 kilos, ¿no? Estas personas, 60, 70 kilos, ¿no? Esos se tienen los datos etnohistóricos. Entonces, pues realmente vemos que no era un problema ¿no? O sea, este movimiento de las cosas. Bueno, entonces, una vez pasado esto, otra cuestión importante tiene que ver con las maneras de producir los metales, ¿no? Ahí estamos viendo a Don Toño, como les digo, cortando el lingote con los marros, ¿no? Una cosa bellísima en Santa Clara, ¿no? Uno se despierta todos los días con ese sonido de los martillos, como ven, son martillos de distintos pesos los que tiene cada uno. Entonces es un sonido maravilloso, ¿no? Es una música que lo despierta uno todos los días ahí en Santa Clara, de la gente trabajando el cobre. Pero bueno, tenemos 3 puntos fundamentales, ¿no? La que es el martillado, como estamos viendo, este martillado en donde se calienta la pieza y se golpea, ¿no? Tenemos el moldeado que vamos a ver y la cera perdida, ¿no? Entonces, pues como vemos, tenemos aquí ejemplos, por ejemplo, del oro, de cómo se hace el oro en Sudamérica, ¿no? En Ecuador y en Colombia, algunos ejemplos de pequeños yunques y cómo iban haciendo estas láminas que vimos maravillosas, ¿no? El segundo, el segundo ejemplo es el moldeado. Aquí vemos una imagen del siglo XVI de cómo está este metalurgista, este joyero, fundiendo, ¿no? Y soplando adentro de este brasero, ¿no? De este pequeño horno, y cómo sale el metal hacia este molde que tenemos aquí para luego hacer una pieza como un hacha, ¿no? Aquí estamos viendo todavía hasta el metal, ¿no? Que iba a estar incluyendo. Y en mis trabajos de investigación, bueno, pues cuando estuve en Ecuador viendo las colecciones, encontramos estos moldes, ¿no? Que están en los museos y en diferentes colecciones en Ecuador para poder hacer las piezas, estos moldes abiertos, y al buscar ya en las colecciones mexicanas que no estaban identificados como tales, pues nos dimos cuenta que tenemos los mismos moldes, pero en las colecciones mexicanas, ¿no? Lo cual nos habla de esta misma conexión tecnológica muy importante para poder hacer pinzas y hacer hachas, ¿no? Entonces esto es el moldeado, es decir, aquí se vierte el metal caliente para poder hacer la pieza y después se martilla y se recorta. Y finalmente la cera perdida, que es otro proceso muy interesante y que es el más importante probablemente en la metalurgia mesoamericana y que tiene que ver, con unos joyeros tradicionales aquí en Pátzcuaro, con los cuales he podido estar colaborando ahí, me han invitado en su taller y podemos ver cómo se hacen las figuras de cera. Estas se ponen en un molde, este molde actualmente se rellena de yeso, se mete a un horno, ¿cómo se llama? Se hace, vamos a ir, duro el yeso, se le quita ¿cómo se llama? Se mete al horno para hacer el molde y sacarle la cera. Y una vez con la cera, se mete a esta centrifugadora, se le mete la plata, en este caso, aquí en la parte del crisol, y se suelta la liga para que se meta a presión el metal rellena entonces los huecos que dejó la cera que habíamos sacado en este horno. Aquí el horno había quedado así vacío, y una vez después de esto, se mete en agua, se deshace el molde y quedan los objetos metálicos, ¿no? Este es el proceso de la cera perdida, que pues hoy día conocemos, ¿no? Aquí pues este tipo de dijes, este tipo de elementos que son muy comunes, ¿no? Pues en la metalurgia y en la joyería tradicional mexicana. De ese tipo de cera perdida, pues es donde tenemos el principal o el mayor número de objetos, que son los cascabeles, ¿no? Los cascabeles de cobre que vamos a ver ahorita más adelante, pues se hacen con este método. Aquí vemos la variabilidad de cascabeles que tenemos en México, ¿no? Tenemos una gran cantidad de cascabeles.
Aquí podemos ver todos estos y vemos estas tipologías. Obviamente no quiero que se acuerden de ellas, pero sí que vean sobre todo nomás las formas, ¿no? Tenemos algunos muy redonditos, ¿no? Que son estos globulares, y tenemos que son más piriformes, que son más larguitos, ¿no? Y tenemos algunos con dibujos muy complicados, que vamos a ver algunos, o tenemos algunas pues obras sumamente complicadas como estas tortugas, ¿no? Que encontramos en diferentes lugares, que ahorita las vamos a ver mejor, ¿no? Pero esto es un poco para que se den una cuenta de la variabilidad que hay de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando en esto, les preparé como una serie de diapositivas con diferentes objetos metálicos y cómo se fueron distribuyendo en México, sobre todo en el occidente, pero vamos a ver ejemplos de todo el país. Así, lo que les decía, la metalurgia se divide en primero en dos grandes momentos. Uno que conocemos periodo 1, que es un periodo que si bien lo empujan hacia el año 600, les digo yo más bien lo empujaría hacia el 800, 900, el inicio de este periodo, y que tiene que ver mucho con el trabajo del cobre como tal y muchos de este tipo de, de cascabeles. Y el periodo 2 que vamos a ver, que es el gran auge de la metalurgia en Mesoamérica, en donde sí ya hay una enorme cantidad de aleaciones, ¿no? Donde ya hay bronces de muchos tipos, hay bronces arsenicales, bronces de estaño cobre, ¿no? El más conocido, pero hay aleaciones con plata, con oro, con cobre y muchas combinaciones entre estas, ¿no? Entonces, o sea, sí había un conocimiento muy, muy avanzado, sobre todo a partir del año 1200 después de Cristo, cuando ya hay pues ya gran desarrollo de la metalurgia que vamos a ver. Bueno, nada más rápidamente, lo que les decía, aquí tenemos algunos objetos también al estar trabajando en las colecciones del Smithsoniano en Washington. Tuve también la oportunidad de estar trabajando ahí sobre esas colecciones en las bodegas del Museo del Indio Americano y ver los objetos que hay mexicanos, ¿no? Y hay cosas muy, muy interesantes como estas, como pinzas, pendientes, etcétera. Pero lo que es aquí muy importante podemos ver, hemos hecho un estudio aproximadamente de más de 5,500 objetos y más de casi 200 sitios arqueológicos en todo el occidente y norte de México hasta el suroeste de Estados Unidos, que nos han permitido entender de dónde provienen estos objetos y cómo se han ido moviendo en diferentes momentos. Así podemos ver en este mapa que hice, que es un mapa que se llama de calor, ¿no? Un mapa de puntos calientes, en la computadora, como pues el área del occidente de México pues es un punto muy importante de concentración de objetos metálicos, ¿no? Por ahí veía que había gente de Guadalajara, ¿no? Que ¿cómo se llama? Ahí en toda la parte del Museo Regional de Guadalajara, de Jalisco, pues es súper importante, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para esto, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, etcétera, ¿no? Muy, muy importantes. Aquí podemos ver esto y luego vamos a tener algunos puntos importantes hasta Chihuahua, la zona del norte de Sinaloa y Nayarit. Bueno, como les decía, estos son realmente los fechamientos que tenemos en arqueología. Como podemos ver, el gran, el gran número de fechamientos se nos ponen más hacia aquí en este agrupamiento, más después del año 800, por lo cual yo creo que los fechamientos muy tempranos, pues los tendríamos que revisar. Una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con el surgimiento o el avance o la diseminación de la metalurgia para todo el occidente de México y para todo el occidente de México es una tradición arqueológica muy importante que conocemos como la tradición Aztatlán, ¿no? La tradición Aztatlán es una tradición que tiene, o sea, unas cerámicas bellísimas. Por ejemplo, son cerámicas de Nayarit, podemos ver, son verdaderos códices puestos sobre las cerámicas, ¿no? O sea, de repente pensamos que en el occidente de México no hay
estos desarrollos de escrituras complejas, ¿no? Y pues digo, nos damos cuenta que más bien lo que hay que buscar son los diferentes soportes, pero esta realmente crea una gran red de distribución de objetos suntuarios, ¿no? Como estas vasijas, pero dentro de estas vasijas también va acompañado los objetos metálicos, ¿no? Estos objetos metálicos van a hacer que esta red empiece a empujar e incluso nos lleve hasta el suroeste de Estados Unidos, ¿no? O sea, vamos a empezar a empujar todos estos objetos metálicos que van a empezar a abarcar todo lo que es Mesoamérica, pero nos van a aventar hasta incluso zonas de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Podemos ver también ya, por ejemplo, en esta tradición Aztatlán, cómo hay cosas muy, muy relevantes, como podemos ver aquí esta máscara, ¿no? Dorada en esta vasija. Esta es lámina de oro que está colocada sobre la cara en la vasija, ¿no? Esta vasija se encuentra en el Museo Fowler en California, ¿no? Y hay dos vasijas de estas en donde, bueno, pues podemos ver cuestiones que pues nos hablan también de un manejo metalúrgico muy importante, no solo en estos objetos, sino también en aplicaciones como por ejemplo en las vasijas. En este mismo impulso, les decía, ¿se acuerdan de estos cascabeles con carita, que son cascabeles tipo Tlaloc, que les llamamos, y que pues van a empezar sabemos que son de producción sobre todo de la región de Occidente de México, pero si los vemos, los encontramos hasta en la zona del suroeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es decir, esto ya nos está hablando de un movimiento muy, muy grande de la metalurgia en diferentes momentos, ¿no? La variabilidad también es otra cosa muy importante. Realmente, si ven, tenemos cascabeles en esta en este primer momento, ¿no? de la metalurgia, es la mayoría, tenemos también anillos, pero la gran mayoría son cascabeles que se van distribuyendo en todo esto. Y si ven ustedes, entre más al norte nos vamos, menos variabilidad tenemos. Realmente eso también nos habla de otro de los puntos importantes de las zonas metalurgistas en Mesoamérica, y es que la variabilidad de objetos tenía mucho que ver con la parte de la producción, ¿no? Es decir, la parte donde se estaban produciendo estos en el occidente, en Jalisco, en Michoacán, en estas regiones, hay una mayor variabilidad que entre más al norte nos vayamos yendo, esta variabilidad disminuye completamente. Y cuando llegamos al suroeste de Estados Unidos, lo único que está llegando hasta allá son cascabeles sencillos en general, ¿no? Aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? De cómo se distribuyen lo que les decían los cascabeles más alargaditos y los cascabeles más redonditos. Pero vámonos ya a la parte más espectacular de este desarrollo. Una vez que ya entendimos esto, entramos a la segunda parte. Les decía, si vean la diferencia entre los cascabeles. Si ven estos cascabeles, son de cobre solamente. Vean las formas, son mucho más gruesas, son mucho más menos finas, pero cuando entramos en esta segunda etapa, estos cascabeles son de bronce. El bronce tiene otras, o sea, es decir, ya es la mezcla de cobre con estaño o cobre con arsénico, son los dos bronces fundamentales que tenemos. Una vez que llegamos a esto, tenemos otro tipo de posibilidades para hacer. Si ven, son mucho más finos, está toda esta trabajo como de falsa filigrana que tienen en las decoraciones, y esto también va a traer dos cosas muy importantes que tienen que ver con los metales. Los metales tenían que ver con el sonido y el color, ¿no? El sonido y el color son los dos elementos fundamentales de la metalurgia prehispánica. Aquí no se buscó en América o en Mesoamérica tanto la utilidad de estos, o sea, un nivel utilitario, sino un nivel mucho más ritual. Así el color era muy importante, y ahorita vamos a platicar de eso, que fue una de las grandes sorpresas, sobre todo cuando llegaron los españoles. Por un lado, ¿no? O sea, lo que se buscaba es que fueran muy dorados o que fueran muy plateados, ¿no? Eran los dos colores importantes, ahorita vamos a platicar más de eso. Y por otro lado, estos cascabeles tienen otro sonido. Ustedes lo saben, ¿no? También los cascabeles que tienen un alto contenido de plata, ¿no? Todavía yo me acuerdo de mi abuelito, ¿no? Que
que sacaba de esas monedas que obviamente pues ya no se usaban, pero que eran esas de ley 0720, ¿no? De plata, ¿no? Que decían, mira cómo sonaban para los volados, ¿no? Y hasta le pegaban y ¡ting! O sea, tienen un sonido muy característico, ¿no? El metal y el bronce, ustedes saben también, ¿no? Las campanas de las iglesias, por eso están hechas de bronce, ¿no? O sea, entonces esto también tiene que ver con un sonido que era muy importante para su ritual y su cosmovisión. De las fechas de estos sitios, lo mismo que les decía, están sumamente concentradas hacia después del año 1200, donde están todos estos elementos ya de este tipo de tradiciones. Y la otra es, si ven la lista ustedes, de la variabilidad de objetos, es absolutamente desproporcionada con lo que pasaba en la primera etapa. O sea, aquí ya hay una tremenda producción de objetos de todo tipo. Es decir, hay un crecimiento, el cambio tecnológico y el conocer otro tipo de formas y de posibilidades técnicas a partir del uso de las aleaciones hace que pues haya un crecimiento desmedido en cuanto a las posibilidades y ahorita las vamos a ver. Así, bueno, pues como les decía, este es el tipo más importante de cascabel. Parte de los estudios que hacemos es hacer tomografías computarizadas de estos objetos metálicos para poder entender su parte interna, su composición en 3 dimensiones, el espesor, el sonido, etcétera, ¿no? Entonces aquí está alguno de los ejemplos de lo que estamos haciendo. Pero estas, pues aquí las empezamos a ver, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años estuve trabajando en esa zona de Tierra Caliente y pudimos encontrar 42 vasijas como esta que tenemos aquí, y las cuales con la tomografía computarizada pudimos, sin excavarlas, poder ver los interiores con todos los huesos y las ofrendas que se tenían adentro, y podemos pues ya hoy día encontrar más de 200 objetos metálicos que están adentro de estas ollas que todavía tenemos en el laboratorio sin excavar, pero que a partir del uso de nuevas tecnologías, pues podemos estudiar de una mejor manera sin destruirlas, ¿no? Entonces esas son cosas importantes que yo creo que ustedes también hoy día como guías de turistas, pues también tienen que conocer, ¿no? Saber que la tecnología hoy día es sumamente importante para la investigación arqueológica y que nos permite pues conocer muchas cosas que antes no conocíamos, pero sobre todo también proteger y cuidar mucho más los sitios, ¿no? Al final ustedes como guías de turistas pues es una cuestión fundamental que al visitante no le inculquen esta importancia sobre la conservación y sobre el respeto de todos estos lugares, ¿no? Y nosotros como arqueólogos pues tenemos que empezar haciendo esto, ¿no? Así, vamos a hablarles un poquito de la parte de Michoacán, primero para ver esta variabilidad de objetos, ¿no? Que tenemos. Aquí tenemos lo que yo le llamo el estilo imperial tarasco. Este es el tamaño del imperio tarasco en Michoacán. Aquí vemos el estado de Michoacán, vemos como antes de la llegada de los españoles, pues rebasaba el estado, gran parte de Jalisco, partes de Guanajuato, del Estado de México, de Guerrero, ¿no? Estaban dentro de esta zona, pero para ellos era sumamente importante los objetos metálicos. Aquí podemos ver a los grandes señores que están retratados en los códices, en las láminas del siglo XVI. Aquí podemos ver cómo se utilizaban orejeras de oro, ¿no? O doradas. Los señores usaban besotes aquí en el labio, ¿no? Que eran de oro con incrustaciones de turquesas, ahorita los vamos a ver, tiaras también de metales dorados, brazaletes, y los grandes sacerdotes también utilizaban estas pinzas que están representadas con estos espirales que ahora las vamos a ver, estas láminas que colgaban de esta calabaza que era muy importante para ellos, el besote, los cascabeles, si los pueden ver aquí en este bastón, y también a la muerte de los grandes señores. Este es el bulto mortuorio del Calzonsi, cómo ponía el Calzonsi, era el rey en Michoacán, cómo tenían máscaras, algunas de ellas metálicas, ¿no? Discos, rodelas de oro y plata, y lo mismo que tiaras.
Vamos a ver estos objetos aquí, pues estos son algunos de los objetos ya de este estilo, como podemos ver son sumamente, pues ya mucho más complicados, ¿no? Mucho más desarrollados. Aquí vemos estos pendientes con cascabeles. Por ejemplo, aquí otra de las cuestiones que ha sido muy discutida y que todavía sigo yo investigando es la posibilidad de hacer puntos de soldadura desde época prehispánica. Eso es algo difícil porque para hacer la soldadura necesitamos tener un punto en el cual se pueda fundir a menor temperatura un metal para que una los otros dos metales sin que se fundan los originales. Entonces eso, o sea, tiene, de hecho siempre se ha pensado que no existía eso, pero al hacer los estudios de tomografía de este tipo de objetos, pareciera que son puntos de soldadura lo que tenemos aquí, entonces necesitamos estudiarlos todavía mucho mejor. Pero aquí vemos los dos cascabeles, probablemente soldados a un alfiler, los cascabeles, y si ven el color dorado de estos, ¿no? Este color, pues bronce, ¿no? Que para ellos era muy importante, máscaras, hachas, esto que aquí en Michoacán le decimos tarecua, pero pues realmente es una coa, ¿no? Este sí es un instrumento de uso cotidiano. Y tenemos otros elementos como, ¿se acuerdan la pinza que vimos del sacerdote principal? Bueno, pues aquí la tenemos perfectamente vista, pero si ven esta como tiene estos visos como plateados, ¿no? En lugar de dorados, tenemos aquí este otro, por ejemplo, aro con cascabeles soldados, también creo yo, a la base, ¿no? Que vimos en el bastón del sacerdote, ¿no? Una punta de un cetro, como podemos ver, con un hombre coyote sentado en un equipal, ¿no? Aquí está un pequeño equipalito, sentado en el equipal, un hombre coyote con un bastón de mando en la mano. ¿Se acuerdan de las tiritas esas que tenía la calabaza también del sacerdote? Pues aquí también las tenemos, ¿no? Estas, por ejemplo, les hemos hecho estudios de, de fluorescencia de rayos X para poder determinar qué son, y sabemos que son prácticamente de plata, o sea, es plata con cobre, pero con muy alto porcentaje de plata, ¿no? Eh, tenemos estas máscaras de oro, también tienen un 98% de oro, ¿no? En los análisis que les hemos hecho. Entonces son elementos que podemos ver, pues son ya de otra calidad, ¿no? Mucho más refinada que los cascabeles que veíamos de las primeras fases. Igualmente tenemos discos repujados como este con una intricadísima escena de señores que están caminando, que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, aros también de oro, láminas de oro, pequeños rodelas o laminitas de oro, orejeras doradas, y los besotes, ¿no? Que eran tan importantes, que era uno de los símbolos más importantes de los guerreros y de los señores en época prehispánica, y que pues son estos que se ponen aquí en el labio, ¿no? La parte de la obsidiana que está aquí sería la que iría por dentro del labio, y lo que sale es este casquillo de oro, ¿no? Que muchas de las veces era la obsidiana con el casquillo de oro y con una piedra como una turquesa o alguna otra piedra azul colocada dentro de esto, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la época, les digo, en la época prehispánica, los metales, el oro y la plata, o más bien el color dorado y el color plateado, siendo más precisos, eran sumamente importantes dentro de la cosmovisión y la manera de la religión de los grupos indígenas en Michoacán, ¿no? Y sobre todo de los Huacusecha, que era el grupo que dominaba el imperio o el señorío tarasco en Michoacán. Para ellos, el oro era el desecho de su dios Curicahueri, que era el dios solar, el dios de la guerra, el dios más importante. O sea, eran sus desechos corporales, pues, ¿no? Era lo que excretaban los dioses, el oro.
y la plata era lo que excretaba la diosa más importante de ellos, que era Sharatanga, que era era la diosa del lago, la diosa de la fertilidad, ¿no? La diosa de la luna, ¿no? Que tiene que ver obviamente pues con estos dos colores, ¿no? Sabemos que en la época que llegaron los españoles, al igual que en México Tenochtitlan, había una enorme cantidad de metales que habían acumulado los reyes de Michoacán por muchísimo tiempo. Y estos pues fueron sistemáticamente cooptados por los españoles, ¿no? Quienes pues los fueron llevando a España, y tenemos datos muy claros realmente de esto, ¿no? Muy, muy importantes, y que sabemos que pues sí se sacaron grandes cantidades. Obviamente, cuando leemos, sobre todo hay muchas tasaciones que hacen los españoles, ¿no? Cuando llegaban a estos tesoros a los contadores reales hacen pues el cálculo del peso, del valor, etcétera, y ellos se dieron cuenta desde el principio que había lo que ellos le llamaban oro bajo, ¿no? O sea, había una gran cantidad de oro que los españoles en un primer momento pues tomaron, ¿no? Y se dieron cuenta, pues que no, que realmente eran muchas cuestiones de cobre que se trataban de dorar para obtener este color, porque para los indígenas no era importante que fuera de oro, sino lo que era importante es que fuera dorado, ¿no? Entonces, eso pues obviamente fue muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Aquí vemos esta orejera, que es más cobre, pero que tiene ese tratamiento para hacerse más dorado. Esto, por ejemplo, sí es oro, pero era para que se viera más dorada esta, y sabemos que eso mismo pasó en Sudamérica, por ejemplo, en Colombia. Hay descripciones, ¿no? En diferentes lugares de Colombia, pero en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es donde yo más he estado, hay descripciones clarísimas en donde los indígenas, los orfebres de esa región, conocían ciertas mezclas de plantas y de ácidos que producían esas plantas para poder sacar la parte más dorada, ¿no? Yo he hecho experimentos sobre la parte plateada, ¿no? Entonces hemos hecho, dirigidos por la doctora Dorothy Hostler, que me invitó amablemente una vez a estar con ella en su laboratorio ahí en su universidad en Estados Unidos, y, y ver cómo a partir de realmente piezas de cobre con una poca aleación de plata, a partir de un proceso de martillado, de recalentado y de colocación de ácido, se va eliminando el cobre de la superficie y se va saliendo la plata, y parecen piezas absolutamente de plata cuando en realidad pues son piezas que son fundamentalmente de cobre, ¿no? Entonces son tipos de tecnologías que se conocían desde época prehispánica y que, bueno, pues tenían mucho que ver con esta manera que les decía, que lo más importante no era el metal en sí, sino era el color y el sonido, como bien dice la doctora Hostler en uno de sus libros. Bueno, este trabajo metalúrgico, pues no solamente se dio, como platicábamos, aquí en el occidente de México, ¿no? En Michoacán. Michoacán obviamente fue uno de los lugares más importantes, pero sobre todo porque sabemos que, o creemos que, esta zona del occidente de México fue la cuna en Mesoamérica del desarrollo de la metalurgia, pero esto se distribuyó a muchos otros lugares de Mesoamérica. Así el Templo Mayor, ¿no? Por ejemplo, tenemos elementos buenísimos. Es un artículo de un colega mío, de Leonardo López Luján, quien está encargado de las excavaciones en el Templo Mayor, y que sacaron un artículo sobre el oro que se ha encontrado en algunas de estas ofrendas, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar muchísimas de las ofrendas de oro que se encontraron en el Templo Mayor. Sabemos hace relativamente poco del hallazgo de un lingote de oro, ¿no? También de estos que supuestamente sabemos que a partir de este tipo de objetos se fundían, ¿no? En la conquista, para formar lingotes
de oro, ¿no? O de lingotes metálicos que se pudieran transportar más fácilmente y podérselos llevar a España o a las casas de moneda para las acuñaciones. Pero aquí vemos, ¿no? Algunos de los objetos. Y si los vemos a detalle, también nos damos cuenta que si bien hay cuestiones parecidas a lo que vimos en las láminas anteriores, también son muy diferentes los estilos. O sea, vamos a decir, la obtención de los metales, pues tenía que ver con los lugares donde existía el metal como tal, pero sí es importante recalcar que en los lugares donde estaban los joyeros, los orfebres, se hicieron cosas muy diferentes a lo largo de todo Mesoamérica. O sea, esto es una de las cuestiones que a mí me parece muy importante de entender esto, es decir, que los joyeros mesoamericanos tuvieron sus habilidades y sus maneras de trabajar muy distintas en todos lados, aunque probablemente los centros de producción, vamos a decir, primaria, se encontraban centrados en pocos lugares, ¿no? Y uno de estos era la Tierra Caliente michoacana y de Guerrero, que además sabemos nosotros que fue un punto de conflicto constante entre mexicas y tarascos y purépechas, ¿no? Sabemos que esta región de la Tierra Caliente fue una región de guerra continua entre ellos, ¿no? Tanto fue así que cuando los españoles atacan México Tenochtitlan y los mexicas piden ayuda al Calzonsi de Michoacán para que ataquen entre los dos o se defiendan del ataque de los españoles en México Tenochtitlan, pues la gente, los Huacusecha de Sinsunzan, el Calzonsi pues no va, ¿no? Se dice, bueno, pues ustedes son ahora sí que nuestros enemigos y pues ahí verán, ¿no? Ustedes contra sus otros enemigos, ¿no? Que eran los tlaxcaltecas y bueno, obviamente los españoles que venían con ellos, ¿no? Entonces, pero aquí podemos ver un caso fundamental, ¿no? Cómo esto es diferente. Pero si nos vamos a otras regiones importantes con tradiciones metalúrgicas como Oaxaca, pues podemos ver el oro de Oaxaca, ¿no? Este es el oro de la tumba 7 de Monte Albán, ¿no? Es una tumba mixteca, que sabemos que es un reuso de una tumba zapoteca, ¿no? Que es una tumba zapoteca antigua, pero sabemos que esta se reusa alrededor del año 1250 al momento de la conquista, no se sabe perfectamente, pero sabemos sí que podemos ver que esto es otra tradición, ¿no? Es otra tradición completamente distinta. Ustedes pueden ver los cascabeles piriformes, que son muy distintos a lo que vemos en Michoacán. Podemos ver también estas bardas, podemos ver, por ejemplo, el chimali, famosísimo, ¿no? Que tenemos ahí con incrustaciones de turquesa, que sabemos que la turquesa tampoco venía de ahí, la turquesa venía del norte, venía probablemente desde el suroeste de Estados Unidos o del norte de México. Podemos ver los repujados, las máscaras, la filigrana, o sea, es una tradición muy diferente, muy, muy diferente, bellísima, sin lugar a dudas, de otra cuestión. Pero esta también tiene que ver mucho con las tradiciones como, por ejemplo, las tradiciones mayas, ¿no? En las tradiciones mayas, sabemos, por ejemplo, aquí, faltaron algunas, no sé por qué no salieron algunas imágenes acá, pero bueno, vemos también estos cascabeles, pero vemos estas imágenes, por ejemplo, en la parte superior, ¿no? Este tipo de animalitos, estos animales de acá, nos están hablando de otra tradición que si ustedes recuerdan esa tradición colombiana que platicamos hace rato y que se va a ir extendiendo por todo por el istmo centroamericano y sobre todo hacia la zona de Costa Rica, si tenemos compañeros de Costa Rica por aquí que nos estén viendo hoy, toda la cultura nicoya, toda esa zona de Guanacaste, todas esas zonas centroamericanas son muy importantes y tienen desarrollos muy, 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 muy importantes también metalúrgicos que están mucho más emparentados con estas cuestiones que nosotros vamos a encontrar en el sur de Mesoamérica. Entonces, estos son objetos que se sacaron de el cenote sagrado de Chichén, ¿no? En donde también se encontraron enormes cantidades, más de 7 kilos de objetos metálicos salieron del cenote sagrado de Chichén Itzá, ¿no? Y sobre todo que se recuperaron desde 1904, cuando las primeras expediciones fueron a Chichén por Edward Thompson,
pues él ya utilizó una draga y buzos para buscar en el cenote sagrado, porque todo el mundo sabía que estaba ahí, y eso se ha seguido trabajando y se han recuperado una enorme cantidad de materiales arqueológicos de esta, ¿no? Hay más de 500 objetos metálicos grandes que se han recuperado de estas excavaciones y que se han encontrado, y bueno, que se encontraron en el Museo Peabody, en Harvard, y que han sido reintegrados a las bodegas del Museo Nacional de Antropología, afortunadamente en los años 60. Pero tenemos otras tradiciones muy importantes, no solo de oro, pero como estas en Belice, ¿no? Belice también tiene una tradición muy interesante de objetos metálicos. Esto es sobre un artículo muy reciente, ahí les dejé la ficha por si a alguien le interesa, en la Manay, en Belice y en el sitio de Tipú, en donde podemos ver cómo estos metalurgistas mayas pues tenían estas posibilidades, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta corona que tiene que ver justamente con el proceso de la cera perdida que platicábamos hace ratito, ¿no? Como esta es la parte que queda del metal, ¿no? En esto podemos ver estos ganchos, podemos ver, por ejemplo, las agujas que se trabajaron, es decir, la Manay también es un sitio que tiene cuestiones muy, muy importantes acerca de esto. Pero bueno, pero no solamente para ese lado de Mesoamérica, ahora vámonos hacia el otro lado también de Mesoamérica, hacia la frontera norte mesoamericana, donde yo he trabajado más en los últimos años, bueno, hace muchos años, desde los 90, ya imagínense, ya, mejor no me quiero fechar, trabajando allá, y que bueno, pues encontramos este tipo, ¿se acuerdan de estas tortuguitas que habíamos visto, ¿no? Que se encuentran, esta por ejemplo se encontró en el sitio arqueológico de Paquimé, en Chihuahua, tenemos otras que se encontraron en el norte de Durango, en Michoacán, que son cascabeles también muy, 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 muy técnicamente muy complicados de realizar. Hacia el norte, les digo, encontramos estas cuestiones. Si hay gente de Durango, ahí, por ejemplo, en Topia, hemos recuperado estos, en la zona de Guatimapé, hemos encontrado estos, cerca de la ciudad de Durango, hemos recuperado estos de acá, y de aquí en la zona de las Barrancas, en Canelas, en Durango, es también de la zona de la Ferrería, y podemos ver la gran cantidad de cascabeles, etcétera, que son una cadena también que son muy extrañas, pero es decir, hay una gran cantidad de objetos. En Sinaloa también tenemos este tipo de cascabeles con este tipo de orejeras, anillos, botones, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de estas en Paquimé, que es un sitio arqueológico muy importante en Chihuahua. Pues en Paquimé también, en Paquimé hay restos posiblemente de fundiciones, ahí en Paquimé, o sea, también de producción de objetos, ¿no? Esto es muy discutido. Yo tuve la oportunidad de ser director ahí varios años de este sitio arqueológico y bueno, pues son discusiones con los colegas, pero bueno, aquí hay algunos objetos que se han recuperado de las excavaciones donde podemos ver objetos que nos están indicando claramente la fundición, creo yo, que sí se dio en este sitio maravilloso de Chihuahua. Y finalmente, como les decía, hacia el suroeste de Estados Unidos, bueno, pues llegan todo este tipo de cascabeles prácticamente solamente de cobre que llegan a todos los lugares en Arizona, Nuevo México, etcétera. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de estar en el Museo Estatal de Arizona analizando todas estas colecciones de materiales que, bueno, pues nos hablan de estas conexiones, ¿no? Tan grandes que venían desde Mesoamérica. Y bueno, pues nada más ya para finalizar, pues comentarles, ¿no? Que es otra pieza michoacanas, ¿no? Que están ahí. Eh, comentarles, pues que realmente la metalurgia es uno de los materiales arqueológicos que, como les decía, no es o no ha sido tratado desafortunadamente como otros, como la cerámica o con el cuidado que muchos otros han tenido, pero que nos habla realmente de procesos, de sociedades complejas, de procesos tecnológicos
muy desarrollados por estas sociedades, ¿no? Y que nos permiten entender realmente relaciones a muy largo alcance, ¿no? Así es decir, tenemos que estos materiales y esta historia tecnológica, pues nos permite unir cuestiones que van desde los Estados Unidos, ¿no? Desde la zona sur de los Estados Unidos a todo México, Centroamérica y el norte de Sudamérica en una historia común de pues más de 1000 años, ¿no? Y bueno, pues con esto yo concluiría y tenemos como otra media horita si quieren charlar de algo alguna duda que les haya quedado por ahí, ¿no? Muchas gracias. No, hombre, maestro, pues muchas gracias a usted, la verdad. Tenemos varias preguntas, por si me permite, las voy a ir Con gusto. mencionando. Trataré de ser muy rápida al momento de detectarlas. Ya las tengo aquí fotografiadas para no perderme. La primera Perfecto. pregunta es de Mario Hernández, la que me aparece por aquí, Sí. y pregunta, ¿las técnicas de la fundición primaria en la cuenca del Balsa son las mismas que en Ecuador? Es una buena pregunta. Es una pregunta de la cual no tenemos todavía datos Mario. absolutos, porque fíjate que uno de los problemas graves, ¿quién hizo la pregunta, perdón? Mario. Mario. Fíjate que, Mario, uno de los problemas que tenemos importantes ahí es que tenemos pocos sitios donde hemos podido localizar sobre todo los hornos. Los hornos es un problema grave que hemos tenido para los sitios más tempranos. Te digo que somos muy pocos investigadores los que hemos trabajado en el área. Te digo, es un área difícil. La doctora Hostler, te digo, trabajó sobre todo en Guerrero. Ella encontró algunos hornos, pero son mucho más tardíos. Y lo que nosotros hemos encontrado temprano ha sido más bien, o sea, cosas con fechamientos tempranos, pero encontramos más bien vestigios asociados a la producción más que el lugar de producción como tal. O sea, no hemos podido localizarlos. Eso nos hace, pues, que no lo podemos comparar, pero algo que comentas que sí es muy importante y que no, yo creo que no hemos podido todavía tampoco dar una buena respuesta, es que los hornos sudamericanos, tú los viste, son cerrados. Los hornos sudamericanos son cerrados, como los que vimos en Putuxío, como los que vemos en las vasijas, ¿no? Donde son hornos donde están soplando. En cambio, las representaciones que nosotros tenemos son más bien de fundiciones secundarias, las que tenemos en las imágenes, es decir, sobre estos braseros, pero sobre todo la centrada en Santa Clara, que es lo que tenemos más como un horno más mesoamericano, pues es abierto. O sea, no es como los sudamericanos. Entonces, ahí eso sí es un problema que todavía no hemos podido resolver. Muchas gracias, maestro. Después tenemos otra pregunta de nuestro colega desde el Perú, Melchor Delgado Delgadillo, que pregunta, ¿qué metales se trabajaron en México en esa época? Bueno, Dice, los invito a visitar el Museo del Cipán, hermosos objetos de uf, oro precolombinos en Lambayeque. increíble. El señor de Zipán, una de las ofrendas más impresionantes americanas que se han excavado, ¿no? A los compañeros peruanos tienen una arqueología maravillosa, ¿no? Maravillosa, igual que la que tenemos acá en México, ¿no? Somos países que tenemos una cuestión arqueológica brutal, ¿no? Y Perú, por supuesto que la es. Pues a mi compañero peruano, ¿cómo se llamaba? Perdón. Melchor Delgado. Melchor, pues en ese sentido te comento que aquí en México, la primera parte, o sea, la parte más importante de los metales que se trabajaron fue el cobre en un principio. El cobre fue el metal fundamental que se trabajó. Cada día tenemos más datos de que hay ciertas aleaciones más tempranas, sobre todo de plata y estaño, pero en un principio es cobre y posteriormente, pues sí se integran otros metales, ¿no? Como el oro, la plata, el estaño, que es una historia de la cual no conocemos nada,
¿no? Y que es importantísima para poder hacer estos bronces y de lo cual no sabemos nada, pero también sabemos, por ejemplo, que estaba en esa zona de frontera entre lo mexica y lo tarasco, es donde están todas estas zonas de estaño, ¿no? Aquí en Michoacán. Entonces, ahí también tenemos que hacer una búsqueda. Pero esos eran los metales. Y las aleaciones que eran muy importantes, sobre todo las más importantes, eran la de bronce, la tradicional de bronce de estaño cobre, pero una muy importante que también se da en Sudamérica y en Perú especialmente, ¿no? Y hay trabajos de Izumi Shimada muy importantes en Perú sobre esto, es la utilización y la adición del arsénico. O sea, hay también bronces arsenicales, pero sabemos que el arsénico es, pues, absolutamente venenoso, ¿no? Es muy, muy difícil de manejar. Hay concentraciones naturales de arsénico con cobre, pero a partir de las investigaciones que se han hecho, se ha visto que se tuvo que adicionar arsénico directamente a esto, ¿no? Y este también es uno de los trabajos. Izumi Shimada es quien más ha trabajado esto, yo he oído alguna conferencia de él en ese sentido, pero también es un tema pues muy importante a trabajar aquí en México, ¿no? Saber cómo le hacían para meter ese arsénico y no se morirse en el camino. Tenemos otra pregunta, maestro, que dice, ¿podría ser que una de las razones del declive en la mayor parte de Mesoamérica tenga que ver con el momento del inicio del periodo en la cuenca del Balsas, que económicamente afectara el uso de la obsidiana como herramienta? Híjole, no entiendo muy bien la pregunta, ¿a qué se referirá? A ver, le voy a dar audio rapidísimo a Mario. A ver, sí, Mario, Reinicia tu audio, amigo. tienes apagado el audio, Mario. ¿Se escucha? Ya, ahí, ¿Sí? ahí, ¿Ya Mario, estoy? ahí, sí. Muy bien. No, es una duda. Sí, como estaba yo entendiendo, cuando se empieza a dar el inicio de los principios de la metalurgia en la cuenca del Balsas, y para esos años, hablo del 900 después de Cristo, en el resto de Mesoamérica empieza a darse la curva del declive con el colapso de varias capitales importantes, siendo la obsidiana una herramienta base desde el punto de vista económico. Es probable, pregunto, es probable que la metalurgia empezase a tomar lugares dentro de esta economía que se estaba dando en Mesoamérica, y esto podría ser tal vez parte de este efecto dominó, no necesariamente que sea la única razón. Claro. Hay otras razones, pero yo pensaba que tal vez la obsidiana empezase a ser un poco desplazada por la aplicación de metal. herramientas en metal. Vimos una coa, ¿no? Yo nunca Sí. la había visto antes. Sí, fíjate que Mario, digo, muy, muy interesante tu pregunta, ahora sí la entiendo muy bien. Fíjate que yo creo que no, y te voy a decir por qué. Sobre todo en el primer momento del surgimiento de la metalurgia, como te acuerdas en un cuadro, la variabilidad de herramientas es bajísima en el primer periodo. O sea, realmente estamos hablando prácticamente de puros cascabeles, algunos otros objetos, aros, algunas otras cosas, pero no hay herramientas como tales, salvo algunas agujas. Eso sí hay como herramientas, agujas, algunas pinzas, pero fíjate que me parece que la obsidiana y el uso de la obsidiana fue tan importante en Mesoamérica, o sea, fue, como tú bien dices, un centro fundamental del motor económico y de uso de todas las cosas, que la obsidiana realmente nunca se desplazó. O sea, la obsidiana como objeto cortante fue el objeto más usado incluso después de que llegaran los españoles. Yo he estado trabajando en sitios ya coloniales tempranos, donde seguimos encontrando navajillas prismáticas, que son esas navajillas así que tienen dos aristas muy claras y que son elementos importantísimos, además tecnológicos, maravillosos, y que además tienen más filo que cualquier objeto de bronce
y de cobre, sin lugar a dudas, que se pudiera. Entonces, yo no creo, yo creo que lo que el metal más bien va a entrar a una esfera más de lo ritual en ese momento, y no va a ser hasta muy tarde, hasta después del segundo momento, donde empieza a ver esas cosas. Porque eso sí, en el posclásico tardío, o sea, ya cuando está en los momentos, vamos a ir ya de entre los, pues ya de los conflictos finales, ¿no? Ya de los choques, ya de los grandes imperios, eh, sí hay ya objetos metálicos que tienen otros usos, ¿no? O sea, como esas coas, ¿no? Esas tarecuas que les decimos acá en Michoacán, que existen acá y que pues sí se utilizaron. Hachas, tenemos una enorme cantidad de hachas que seguramente se utilizaban, pues unos para fines rituales, otros seguramente para la leña, porque también tenían cuestiones muy importantes, el de traer leña a los templos, ¿no? Y el de las hachas de cobre de los grandes señores, pero seguramente esas hachas también se utilizaron para, o sea, para pelear, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, están usadas, eso lo sabemos. Hay muchos estudios acerca de herramientas, de armas con puyas que vienen en las fuentes históricas que, ¿cómo se llama? Que tenían, ¿no? Para pelear, ¿no? Sabemos que el ejército, por ejemplo, de Cristóbal de Olid, que fue el ejército con el que empezó la conquista hacia el norte, perdón, de Cristóbal de Olid, no, perdón, de Nuño de Guzmán, de Beltrán Nuño de Guzmán, y que lleva hacia la conquista de Guadalajara, pues pasa por Michoacán justamente queriendo armar su ejército y armarlo con armas con casquillos metálicos. O sea, sí había, o sea, sí hay una tradición pues en este sentido, ¿no? Entonces, pero yo creo que este uso fue mucho más tardío en Mesoamérica, y me parece que fue por lo contrario, porque justamente la obsidiana era tan abundante y tan buena y había ese desarrollo tecnológico tan grande que nunca logró desplazarla al metal. Muy bien, maestro, muchas gracias. También tiene una pregunta Gabriel Romero. Dice si los cascabeles alargados podrían representar capullos de mariposa, piriformes. No lo había pensado, lo voy a apuntar, pero pues sí pudiera ser, ¿eh? O sea, sí tienen esa forma, ¿no? Entonces sí, es una muy buena anotación. Vicente, Tienes el micrófono apagado. Vicente Jiménez, perdón, nos pregunta desde Chiapas, ¿hay vestigios de que los mayas llegaron a practicar la metalurgia? Sí, sí, como lo mencionaba, no los mayas del clásico, sino los mayas del posclásico, o sea, los mayas más tardíos. En Chichén, Lamanay, Mayapán, ¿no? O sea, son sitios mayas que tienen muchos ejemplos de metalurgia y muy interesante. Y como te decía, una metalurgia muy relacionada con con la zona centroamericana, ¿no? Ahí me parece que es otra historia. Los mayas tienen otra historia de metalurgia muy interesante que la que entra por el occidente de México. Ok, la otra pregunta es de Gabriel Chávez Villa, que si podemos atribuirle a los tarascos el éxito en la guerra contra los aztecas, el dominio de la metalurgia. Pues es una cosa que siempre hemos dicho, cuando menos los michoacanos, ¿no? A mí mi abuelito me lo enseñó desde chiquito, que esa era una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Por las cuales nunca nos habían dominado. este, Hoy día como arqueólogo, no sé si contradecir a mi abuelito, lo cual me daría mucha pena, pero pues, no sé, yo creo que no tenemos como datos así como que realmente esa haya sido como una ventaja absoluta, ¿no? Que que les permitió. Yo hoy día lo dudaría, pero no voy a decir que no por respeto a mi abuelo. Que por Muy eso me bien, hice maestro. arqueólogo. Muy bien. Mónica Márquez, ¿podrían apoyarme con alguna explicación más profunda de los cascabeles tipo tortugas? Quizás alguna bibliografía o algo más. Sí, bueno, con gusto te puedo pasar bibliografía. Estaba por ahí mi correo electrónico. Con todo gusto, mándame un correo electrónico y yo te mando PDFs de ellos. La tortuga, híjole, o sea, a nivel simbólico, pues es difícil.
es difícil de darle otra connotación, ¿no? O sea, acuérdense, hay que acordarnos que estos cascabeles están muy relacionados con cuestiones de sonido y cuestiones de agua, ¿no? Entonces, pues las tortugas, vimos que hay muchas ranitas, hay muchos como sapitos, ¿no? Hay muchos animales que están representados en estos cascabeles que son acuáticos y que probablemente tendrían que ver como con este tipo de sonidos, ¿no? Como de lluvia. Entonces, por ahí ha estado mucho de la explicación, ¿no? Eh, a nivel tecnológico son maravillosas estas. Y además, si se dieron cuenta, estas tortugas, muchas de ellas tienen otra tortuguita en la espalda. O sea, viene la tortuga y luego tiene una pequeña en la espalda hecha que seguramente tiene pues, un significado mucho más profundo que ya no llegó hasta nosotros, ¿no? Hasta ahorita son las preguntas detectadas por aquí. Me pregunta ya nada más Mectael si tiene algún dato sobre Hidalgo, el estado de Hidalgo. Híjole, ahí sí se lo va a quedar de ver. Bueno, hay datos importantes, no es directamente sobre Hidalgo como tal, pero sí sobre la Huasteca. La región de la Huasteca también tiene una metalurgia muy importante, muy importante. La Huasteca y seguramente la Huasteca hidalguense también tiene sitios muy importantes. Yo no los conozco, pero sí hay una tradición metalúrgica ahí también muy desarrollada, y que tiene mucho que ver, creo yo, con esta zona del occidente. En algún seminario que tenemos de arqueología, platicábamos con compañeros justamente que trabajan en la zona de la Huasteca y que entendemos cada vez más que el corredor, vamos a decir norte, no que necesariamente pase por la Ciudad de México, ya, porque si ves, siempre nos gana los centralistas, va, como que todo pasa por la Ciudad de México y luego regresa para el resto del país. O sea, pareciera como que más bien hay un corredor muy importante que viene desde la Huasteca hacia la Sierra Gorda, el norte de Veracruz, y que después va a entrar hacia la zona de Lerma, y que era como un corredor muy importante arqueológico en el pasado, y que seguramente pues los objetos metálicos también se movieron por ahí, y no solo los objetos, sino sobre todo yo creo que lo más importante que vimos hoy es que no es que los objetos se hagan en un solo lugar, sino que seguramente las personas o estos especialistas, ¿no? Que realmente deben haber sido unos chamanes, ¿no? Unos verdaderos eh, gente muy importante, con una habilidad muy importante para poder transformar estos objetos, pues también se podían mover muy fácil, y realmente la gente que hace joyería, pues se puede dar cuenta que mover su taller de joyería o de hacer las cosas, pues no es tan difícil, pues, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo que la fundición primaria, o sea, la fundición secundaria yo creo que sí se pudieron haber movido por muchos más lados y estar produciendo estos objetos en época prehispánica, ¿no? Y seguro la Huasteca estuvo dentro de esto. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Son las preguntas que encontré acá en el chat y por aquí dice, ¿qué culturas se desarrollaron en la zona arqueológica de Sinsunzan? Pregunta Amparo Neira. Y que si había instrumentos, que si los cascabeles pudieron haber sido instrumentos musicales. Sí, seguro. O sea, los cascabeles también fueron instrumentos musicales, o sea, por supuesto, dentro de los rituales, ¿no? Es parte de la música de los rituales. Tenemos muchos otros instrumentos musicales como flautas, como carinas, que son como estos silbatos, raspadores en concha, en hueso, ¿no? Tenemos muchas cosas que están dentro de esto, tambores también. Y bueno, ¿quiénes vivieron en Sinsunzan? Pues en Sinsunzan habitaron, nosotros le llamamos en arqueología tarascos, y para los michoacanos, ¿no? Esto de repente nos causa mucho conflicto porque el tarasco de repente lo utilizamos como de manera muy despectiva, pero realmente nosotros llamamos tarasco porque lo que se dominó desde Sinsunzan y la propia ciudad de Sinsunzan fueron ciudades pluriculturales, ¿no? Eran ciudades donde vivían gente de muchos grupos étnicos y que además hablaban muchos idiomas, ¿no? O sea, no solamente hablaban el purépecha, sino sabemos que había hablantes de náhuatl, seguramente había hablantes de otomí, batlatzinca, Oh. entre muchas otras lenguas. O sea, no eran monolingües ni eran de una sola etnia. Entonces, por eso utilizamos el término tarasco para referirnos a todos. Obviamente, el grupo mayoritario que habitó en Sinsunzan, pues fueron los purépechas, ¿no? Que
obviamente los purépechas o el pueblo purépecha hoy día de Michoacán, pues tiene una historia mucho más compleja que esta cuestión arqueológica que vemos. Y el linaje de habla purépecha que dominaba la ciudad de Sinsunzan eran los Huacusecha, que son los señores Águila. Entonces, estos señores Águila eran, dentro de ellos, quienes eran los que reinaban en la ciudad, ¿no? Claro. Maestro, ¿cuál sería la relación de comercio de estos metales con el área sur hacia Guatemala y El Salvador? Preguntan en el Facebook Eduardo Arriazas Liestar, parece que es de Chile, ay, no sé si es de Chile. Ajá, bueno, No, hacia de el San sur, Salvador, perdón. sí, la historia hacia El Salvador y la parte del norte de Centroamérica la desconozco mucho. O sea, realmente yo conozco más la parte maya, mexicana y la parte de Belice, pero seguramente estos núcleos que estaban ahí pues tenían una influencia y seguían avanzando en todo el istmo centroamericano, y todo Centroamérica tuvo producción metálica. El núcleo más importante o de los más importantes está en la costa costarricense, pero seguramente desde esta costa de Costa Rica y desde la zona maya y todo esto transitaron por Ecuador, por Salvador, Honduras y ¿cómo se llama? Y Guatemala, ¿no? Donde también hay objetos metálicos. Muy bien, maestro, pues hasta ahorita son las preguntas detectadas. El resto son gracias, agradecimientos, felicitaciones por su ponencia desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Guatemala. Hay gran cantidad de compañeros que están muy complacidos con su propuesta y con su exposición, perdón. Y mis colegas de México, obviamente también, todos los días de Morelia, de Michoacán, que se dieron cita hoy aquí. Miguel Rubio, Zaira, Adriana, la presidenta de los guías, Tina, todos los colegas de aquí de Michoacán, Alicia. Y queremos agradecerle, maestro, de parte de la Asociación de Guías Certificados de México nuevamente, agradecerle a la persona que nos gestionó su participación, que es Gabriel Chávez Villa, que siempre está apoyando a la Guiturmex, él es el secretario de la asociación, y pues él ahí movió sus influencias con usted para que aceptara. No hace falta mucho, ¿no? No soy tan difícil de convencer, ¿verdad, Gabriel? No, yo siempre he dicho, doctor, que pagamos porque nos alquilen. No, gracias a su tiempo, en verdad. El día lunes supe que tuvo por ahí una presentación de unas 5 o 6 horas, un simposio, no un seminario. Sí. Aparte vienes de 2 horas antes de esta presentación, de una charla con tus alumnos y 2 horas con nosotros. La verdad, maestro, me pongo de pie y me quito el sombrero, en verdad, por esa humildad que tienes al participar con nosotros, con los guías de turistas de Michoacán, de México y de Latinoamérica. Por mi parte, muy agradecido por todo tu tiempo que nos dedicas, y la verdad nos vamos muy contentos. Estamos pues ya prácticamente queriendo comprometerte para el Congreso de Guías que se va a realizar del 17 al 21, solamente checando tu agenda, pero sí queremos que nos des una conferencia, una charla en el marco del 11º Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turistas del 17 al 21 de noviembre. Con todo gusto, ya sabes que seguro estamos ahí apoyando. Gracias. Muchas pues gracias. Ya se grabó, ¿eh? Ya está grabado. Está que sí todavía, pero... Bueno. No, seguro. Maestro, muchas gracias de nuevo. Desde Paraguay también nos están diciendo que una excelente disertación desde Paraguay, Marcos Samaniego, y desde Sinaloa, desde Bolivia. No sabe cuántas felicitaciones. Y obviamente mis colegas de la Ciudad de México, Mónica Márquez, bienvenida, querida Moni. Esta es tu casa y sabes que Aguiturmex está abierto siempre para todos y sobre todo cuando se trata de fortalecer el conocimiento. Muchas gracias y maestro, de nuevo gracias y hasta la próxima. Y estamos en contacto. Agradezco a todos los que se conectaron. Estoy haciendo una foto nada más, si me permiten, ya la hice. Abran su cámara los chicos que no la han abierto. Voy en la página 2. Con las... ¡Ay, Rafa! Oye, pues todos bien guapos. Creo que la única que no se ha bañado soy yo. Bienvenidos, Paco Mora. Felicidad, Rafa, Ambris, Verlos, Diana Palomino. Y pues muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la vista. Gracias.
Adiós. Gracias, hasta luego. Saludos, Rosalba. Saludos, Gabriel. Saludos. Muchas gracias, doctor Gracias a los Luis. presidentes de las asociaciones de la Excelente República exposición. Mexicana que se conectaron, Hasta luego. que están adheridos a Saludos. este proyecto de Agiturmex. Muchas gracias, Joaquín. Por ahí alcanzo a ver a Adriana, alcanzo a ver, pues son de los que alcanzo a ver ahorita aquí. Muchas gracias, queridos colegas, amigos. Saben que estamos para servirles. Gloria, Dianita. Nuestra Dianis que estuvo apagando los micrófonos ahí, ayudándonos. Rodo Jiménez. Hasta luego, Rodo. Melchor Delgado desde Perú, un besote. Abrazo a la distancia. Por ahí había una chica de apellido Pereira. No recuerdo dónde es, cómo es su nombre, perdónenme. Ana Cecilia Cecilia. Cabal. Excelente, Rosalita. Saludos. Saludos. Estaremos, Un abrazo. Dios mediante, vamos a estar en noviembre allá en Morelia. Te vas a encantar, te vas a querer quedar para siempre, Ana Cecilia, bienvenida. Maestra de Guadalajara. Paquito Mora, Eric Hernández. Gracias, maestro. Ahí ya está tomando notas todo el tiempo. Gloria, hasta luego, Gloria, Gabriel, Tina, Elisa Mencos y Leticia Ayera. Ana son los que alcanzo a ver. Nos vemos en la próxima, estén pendientes porque vamos a tener otros temas también muy apasionantes en lo subsecuente. Acuérdense que al menos una vez por semana nos seguimos reuniendo los guías de turismo para capacitarnos y estar siempre in box. ¿Sale? Un beso. Adiós.